Hola, buenas noches. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias por estar viéndonos y escuchándonos a lo largo y ancho de nuestro hermoso y querido país. Desde nuestras oficinas, desde nuestro auditorio en la Ciudad de México, les doy la cordial bienvenida y damos inicio a nuestra ponencia del día de hoy en el marco de nuestra sesión mensual. Hoy es un día que a mí en lo particular me gusta, es un tema interesante, se hablará acerca del crecimiento de próstata y las implicaciones que tiene también, como es la disfunción eréctil dentro de la misma hiperplasia y dentro de los propios tratamientos encaminados a ella, ¿no? El staff de médicos muy prestigiados, con mucha experiencia del Hospital de la Nutrición aquí en México y también del hospital donde he trabajado por muchos años. Viene gente muy connotada de mi hospital y esto me alegra mucho, ¿no? Así que van a tener una noche muy interesante. También quiero agradecer al laboratorio Silanes, que gracias a su apoyo es posible que tengamos este tipo de eventos de una alta expectativa generada en todos ustedes, porque los ponentes y el tema es muy agradable, así que les garantizo que esta noche va a ser interesante. También les comento y aprovecho para decirles que estamos trabajando muy fuerte en nuestro próximo congreso, ya cada vez se acerca más, es en noviembre, recuerden la fecha, 19 a 22, en Guadalajara, Jalisco. Está muy interesante porque por primera vez tendremos cirugías en vivo, directas a la plenaria, la sesión plenaria, donde tendrán ustedes cirugías simultáneas con traducción, con sonido simultáneo y también con interacción con los diversos médicos, ¿no? Trataremos los tópicos más interesantes del momento y con la gente más prestigiada. Guadalajara es una ciudad muy amigable, con muchas atracciones, tanto en la cocina como turísticas, en la música, etcétera. Y el clima para noviembre creo que es bastante bueno, ¿no? Yo creo que va a ser algo de frío, entonces llévense una chamarra, ropa cómoda y se la van a pasar genial, de eso me voy a encargar yo. Muchas gracias por su asistencia. Paso los micrófonos al secretario general, doctor Sael Santana. Hola, muchas gracias. Buenas noches. En representación de la doctora Cruz, voy a dar lectura al acta de la sesión mensual del mes previo. Acta correspondiente a la 16ª sesión académica mensual ordinaria de la Sociedad Mexicana de Urología, Colegio de Profesionistas AC, llevada a cabo en modalidad híbrida. Siendo las 19 horas del día 12 de junio del 2025, se llevó a cabo dicha reunión con la siguiente orden del día. Se presenta el concurso de estudios diagnósticos a cargo del doctor Mario Basulto Martínez. Se lleva a cabo la sesión académica mensual de residentes a cargo del doctor Gilbert Castellanos y el doctor Fernando Bolio, con la presentación del caso clínico por la doctora Dafne Pérez Tosca del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. Se anuncia el ganador del concurso de estudios diagnósticos, el doctor Bruno Velázquez Suárez del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Posteriormente se da la bienvenida a la sesión mensual por el presidente de la Sociedad Mexicana de Urología, el doctor Román Carvajal García. Se procede a dar lectura del acta de la sesión mensual de la sesión académica anterior, siendo aprobada, y se realiza la presentación de la sesión académica mensual del circuito Urología Oncológica por parte del doctor Edgar Antonio Linden Castro, quien presenta a la doctora Maritza Ramos Ramírez, la doctora Perla Pérez Pérez y al doctor Marco Antonio Vadillo Santoyo. En cuanto al papel del PET-PSMA en el manejo de pacientes con cáncer de próstata metastásico sensible a la castración, en México el 40-50% se diagnostica el cáncer de próstata en etapas avanzadas y se debe tomar en cuenta diversos factores como el volumen de la enfermedad, los sitios afectados y el momento en que se presenta la enfermedad metastásica para determinar el pronóstico en cuanto a la supervivencia de la enfermedad. Este estudio de imagen molecular de nueva generación ha demostrado superioridad comparado con los estudios convencionales, gracias a que esta proteína transmembrana se sobreexpresa en cáncer de próstata metastásico. Su expresión cambia a lo largo de la enfermedad, como es en la recurrencia bioquímica del cáncer de próstata o en la resistencia a la castración. Asimismo, su empleo ha impactado importantemente también en la toma de decisiones en la administración de tratamiento, dependiendo la disponibilidad, que a pesar de que esta sigue siendo limitada, por lo que se puede emplear también SPECT-CP con tecnesio 99. En el tratamiento sistémico para la enfermedad hormonosensible ha tenido un cambio radical en los últimos años. El bloqueo androgénico por sí solo no es una opción de tratamiento, ya que la probabilidad de resistencia a la castración es muy alta.
Es necesario la intensificación en el tratamiento para incrementar la supervivencia global y libre de progresión, y como opciones existen la quimioterapia como docetaxel y los antiandrógenos de nueva generación como abiraterona, enzalutamida y apalutamida. La decisión del empleo de estos tratamientos se basará en el perfil de toxicidad y en el paciente. Por último, el empleo del triplete también ha demostrado un aumento de la supervivencia global de los pacientes diagnosticados de novo y de alto volumen. Finalmente, se discuten casos clínicos y se finaliza la sesión académica con la sesión de preguntas y respuestas y se entregan reconocimientos al panel de expertos. Votamos el acta de la sesión anterior. Se aprueba por unanimidad. Entonces, a continuación vamos a darle la palabra a nuestro secretario de Educación, el doctor Alejandro Hernández, para que presente al panel de expertos del día de hoy. Adelante. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a la sesión académica mensual de julio. El día de hoy, como parte de estos circuitos de carreras de conocimientos, tenemos un panel de expertos que nos hablarán mediante una modalidad de casos clínicos de decidir si hacemos terapia combinada o cirugía, en algunos casos con crecimiento prostático obstructivo y disfunción eréctil. Es para mí un privilegio, a nombre del doctor Edgar Linden, presentar este panel que está conformado por el doctor Ricardo Alonso Castillejos Molina, quien es vicepresidente de nuestra sociedad, urólogo oncólogo y andrólogo del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. También nos acompaña el doctor Moisés Abraham Adel Domínguez, andrólogo y urólogo del Centro Médico Puerta de Hierro, nos acompaña desde Guadalajara, bienvenido doctor, y el doctor Axel Alberto Cayetano Alcaraz, andrólogo también del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y que además es miembro del grupo de urólogos jóvenes. Agradecemos nuevamente a Silanes por la confianza y el apoyo para las actividades de educación médica continua de nuestra sociedad. Recuerden que al finalizar la sesión tendremos la rifa de un Apple Watch y además de un 50% de membresía en el costo de inscripción de este año de la sociedad. Sin más preámbulos y estando seguro de que tendremos una sesión muy provechosa, les invito a los participantes a pasar y que iniciemos con esta sesión. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, muy buenas noches. Gracias por su asistencia. Gracias, doctor Carvajal. Gracias, Eric, por toda la presentación y bienvenidos a este evento. No puedo dejar de agradecer a Laboratorio Silanes por, como ya comentó el doctor Eric, la confianza y vamos a iniciar la sesión. Y bueno, vamos a hacerlo dinámico. Si hay preguntas en la audiencia, con todo gusto al final. Y invitamos también a los que están conectados por las redes sociales que se unan a la presentación y a preguntas en el desarrollo del caso. Y bueno, se trata de un masculino de 52 años que como antecedentes importantes es un paciente hipertenso, tiene síndrome metabólico de 5 años de evolución, está bien tratado con enalapril 10 miligramos, dieta ejercicio, juega golf y en ese sentido también su motivo de consulta es el hecho de que tiene chorro urinario débil, sensación de vaciamiento incompleto, así como goteo terminal. Como pueden ver ahí en la diapositiva, mostramos que ya tiene un índice prostático de 16 puntos, predominio de síntomas urinarios de vaciamiento. A la exploración física destaca un índice de masa corporal de 30 y una presión arterial de 115/70. El resto del laboratorio, de exploración normal. Y un tacto rectal durante su abordaje que muestra una próstata grado 2, no sospechosa. Llega con estos estudios iniciales de un antígeno prostático específico de 1.9 nanogramos por mililitro, una hemoglobina glucosilada 5.8, triglicéridos de 170 y estudios de orina dentro de parámetros normales. Y bueno, sabemos que es un paciente joven, que es un paciente que es típico que vemos en la consulta externa, ya sea pública o privada. Y con esto mostramos el hecho ya, el paciente. Recuerden que ya vienen muy bien documentados. Alguien le había mencionado que habría que hacerse una uroflujometría, que es la que ustedes muestran, donde destaca un
flujo máximo de 12 y muestra este es ultrasonido vésico-prostático con un volumen prostático aproximado de 45 mililitros. Y en la siguiente diapositiva observan cómo están los datos de una vejiga premiccional mostrando un volumen adecuado con un volumen de orina residual de 57 mililitros aproximadamente. Con esto damos la primera pregunta: ¿qué tratamiento recomendaremos de acuerdo a los datos clínicos del paciente? Y bueno, doctora Adel, doctor Axel Cayetano, ¿qué piensan en relación a este caso? ¿Qué pudiéramos ya, creo que ya llega muy bien estudiado, no sé si falta algún otro estudio que no mencionamos, que ustedes le realizarían, o ya recomendarían ya un tratamiento en particular específico de acuerdo a los datos del paciente? Pues, si se fijan, este es un paciente que está muy bien protocolizado. Ya estamos bien orientados en cuanto a lo que tiene, cuál es el panorama, y si recuerdan la uroflujometría y recuerdan las imágenes del ultrasonido, el paciente sí vacía, el paciente sí tiene un Qmax, pues está disminuido, la curva se preserva, la imagen de la curva es buena, sin embargo los síntomas de calidad de vida del IPSS están muy alterados. Es decir, pese a que los laboratoriales y los estudios de uroflujometría nos muestran una cosa, el paciente refiere otra cosa. Esto es algo muy importante porque deben de escuchar al paciente, van a atender pacientes, no van a atender estudios. Entonces, en este escenario muy en particular, yo creo que sí podríamos hacer algo para mejorar el vaciamiento y quitar ese IPSS o por lo menos disminuirlo. Una pregunta: ¿este interrogatorio de los síntomas prostáticos nos muestra datos muy objetivos o es más que nada subjetivos? ¿Vale la pena volver a repetir en otro tiempo? ¿Qué tanta validez nos puede dar? A veces la interpretación por parte del paciente puede, no sé, en tu práctica, ¿qué realizas? Si tú lo preguntas directamente o el paciente lo contesta. No sé qué nos puedas comentar al respecto. No sé, Axel, cómo le haga. Yo en lo personal, cuando llega el paciente de primera vez, le tengo un iPad ahí en el consultorio, donde está el IPSS, el IF-15 y donde está el HS. Entonces, en lo que pasa, acabo yo con el otro paciente de hacer recetas, el paciente está haciendo sus cuestionarios. Una vez que ya pasa a la consulta, ya en términos reales ya le pregunto al paciente. Es muy distinto que lea un cuestionario a una persona que no está acostumbrado a términos médicos, y otro que es que el médico le traduzca lo que estaba queriendo preguntar. Es decir, no estoy preguntando un nictámero, le estoy diciendo, oye, ¿cuántas veces por noche las ganas de orinar hacen que te despiertes para orinar? Es decir, tu sueño es interrumpido, porque muchas personas pues tienen el hábito de levantarse y aprovechan y orinan. Hay que hacer la diferenciación de los síntomas para tener mayor control sobre el caso. Axel, tú si ya también utilizas algo de ChatGPT, IA está muy de moda, Sí. no lo sé. Bueno, en general yo creo que tengo un sistema muy similar al doctor Adel. En general, pues procuramos como corroborar, ¿no? Aparte del cuestionario, pues qué sintomatología te expresa, ¿no? En sus palabras, porque a veces ellos le dan un peso distinto, ¿no? a lo que están experimentando. Sí. Yo creo que en este paciente yo también le interrogaría, o sea, cómo está su función eréctil, por ejemplo, que es algo fundamental en estos pacientes que llegan. Ok, muy buen punto, Axel. Hay cierta relación de los síntomas del tracto urinario inferior con disfunción eréctil. Es un paciente joven. No sé qué tanto el síndrome metabólico está influyendo en su padecimiento. ¿Qué tratas primero? ¿Cómo lo abordarías? Primero la disfunción. Creo que el primer punto fue que el paciente refiere esos síntomas urinarios que le están afectando calidad de vida. Hay algunos pacientes que se sienten un poco agredidos cuando preguntas algo de la disfunción eréctil, o si va con la esposa, a veces es un poco, o enriquece la consulta o es completamente diferente. No sé qué piensan. Una quemazón ahí de brujas. Sí, sin duda yo creo que tal vez tenemos el sesgo, ¿no? Pero preguntar por la función eréctil es preguntar acerca de su salud en general, ¿no? Y de hecho, como tú comentaste, hay una relación muy marcada entre estas dos variables, ¿no? O sea, función eréctil, síntomas de tracto urinario bajo y otras cosas, ¿no? Yo tratando de responder pues esta pregunta, o sea, ¿qué tratamiento recomendaría? Suponiendo que este paciente tenga algún grado de disfunción eréctil, supongo que lo tendría. Bueno, ya el interrogatorio dirigido dice que tiene algo de pérdida de rigidez y ha notado que las erecciones ya no son las adecuadas. En ese punto, ¿cambiaría algo el tratamiento inicial o...?
Sí, bueno, yo tomando en cuenta esas dos cuestiones, yo creo que si nos apegamos pues a las recomendaciones de las guías y en general a lo que funciona bien de menos a más, yo creo que empezaríamos con cambios en estilo de vida, ¿no? Asegurarnos que el paciente esté siguiendo pues las recomendaciones generales para controlar pues los síntomas de tracto urinario bajo, ¿no? Y adicional, yo creo que por los síntomas moderados que tiene, pues la próstata aproximadamente de 40 grados, una curva compresiva muy clara y ligeramente incrementada la orina residual, yo creo que se beneficiaría de esta combinación de un alfa bloqueador y un inhibidor de la, un inhibidor de la fosfodiesterasa 5. Ok. ¿Tú, Adel, darías otro tipo de tratamiento o No, estás de fíjate. acuerdo con lo que nos comenta Axel? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Axel, pero también quiero recordar una cosa muy importante. Ahorita dijiste, ¿qué tan intrusivo es para un paciente preguntarle acerca de su calidad de vida sexual? ¿Qué especialista es el que espera a un paciente que le pregunte de su calidad de vida sexual? Pues ustedes, el urólogo. Si nosotros mismos tenemos ese sesgo de que me da pena de, oye, ¿cómo están tus erecciones? ¿Tienes erecciones matutinas? ¿Tu tiempo de latencia intravaginal? ¿Tienes relaciones sexuales de riesgo? ¿Cuántas parejas sexuales activas tienes? Son cosas con las que todos nuestros pacientes están viviendo. Son cosas que si nosotros no las preguntamos, el paciente jamás lo va a mencionar. Entonces el cuestionario es muy dirigido. Sí tiene que ser intrusivo y ustedes lo tienen que hacer natural, porque es natural. La sexualidad es natural y el urólogo es el médico, el especialista, que se hace cargo justamente de esta parte. De lo contrario, los estamos dejando a los pacientes a la deriva con coaches, con nutricionistas, con no sé cuántas cosas, y se hace un relajo. Pero bien, regresando directamente a este caso, ya que tenemos establecido que tenemos la prevalencia de síntomas de tracto urinario inferior, aparte, ya tenemos una mala calidad sexual, tenemos que abordar los dos padecimientos al mismo tiempo. De lo contrario, el paciente va a empezar a pelotear de que sí, pero nada más me vio una cosa o me está cobrando la consulta por padecimiento. No, acostúmbrense a ver al paciente de forma integral. Yo creo que empezaría también con la combinación, buscando el beneficio. Yo hay una pregunta aquí. En México, como podemos ver en la diapositiva, más del 60% de los hombres alrededor de los 50 años pues llegan a presentar estos síntomas y muy probablemente donde lo leamos, de acuerdo a la población, hasta más del 90% llegan a tener algo de disfunción, lo que ustedes ya mencionaron. Esto cambia mucho con otra literatura anglosajona, europea. El latino tiene más tendencia por esta proporción de tener más síndrome metabólico, más obesidad, o pues somos muy parecidos. Y la segunda pregunta que les haría de acuerdo al tratamiento, bueno, ya mencionaron que un alfa bloqueador, un inhibidor de fosfodiesterasa, ¿lo dan de forma continua o dan primero un alfa bloqueador y pueden llegar a utilizar un inhibidor de 5-fosfodiesterasa de forma a demanda, por decirlo así? ¿Cómo ustedes lo que recomendarían? ¿Me echo la primera? Bueno, yo creo que respondiendo a la primera pregunta, en la población pues mexicana, pues hay estudios transversales, como de 1000 pacientes en general, donde se vio que la prevalencia, o sea, de síntomas de tracto urinario bajo es bastante alta, o sea, y de hecho, pues también, o sea, si le puedes dar como... Sí, ¿te refieres a esto, a esta evidencia que existe? Exactamente. ¿Qué nos dices? O sea, ahí claramente podemos ver que en general estos pacientes tienen una alta prevalencia de síntomas de tracto urinario bajo y adicionalmente que se ha visto que hay una correlación entre mayor cantidad de síntomas de tracto urinario bajo con la prevalencia de disfunción eréctil. Entonces, de hecho, casi 7 de cada 10 pacientes tenían algún grado de disfunción eréctil. Ok, con esto entonces no hay duda de que disfunción hay que preguntar, independientemente que el paciente llegue con síntomas urinarios. Sí, y pues que complementamos esto. Y a la siguiente pregunta, bueno, ¿dan tratamiento continuo o inician primero un alfa bloqueador, se esperan, luego utilizan un inhibidor de fosfodiesterasa de forma a demanda o continua con el medicamento combinado? ¿Cómo ustedes qué recomiendan?
Yo en lo personal empiezo los dos al mismo tiempo. Ok. ¿Por qué? Porque existen las combinaciones disponibles en el mercado, porque no impacta tanto la economía del paciente. Y recuerden que los varones en nuestra mayoría somos malos para tomar medicamento. Entonces, el que tengamos una presentación única que abarque las dos patologías es una gran ventaja para el paciente. Habitualmente es la esposa la que está terminando diciéndole tómate la pastilla, no se te olvide tu medicamento. ¿Por qué? Porque ya obtiene ella un beneficio aparte de la salud de su pareja. Obtiene una mejoría en la calidad de vida sexual y esto siempre va a ayudar al paciente. Ahora, algo que el doctor Castillejos mencionó hace rato acerca del síndrome metabólico. Recuerden que el síndrome metabólico es una entidad tremenda, tiene una prevalencia altísima en nuestro medio. Somos de los primeros países que tienen síndrome metabólico y grados de obesidad y de diabetes. ¿Pero qué implica o por qué tiene que ver esto? Síndrome metabólico implica un aumento de la grasa visceral. El aumento de la grasa visceral promueve un estado hiperoxidativo dentro del cuerpo. Esto afecta directamente las células dentro de la próstata, generando un crecimiento prostático. Es un estado proinflamatorio del paciente que vive con un síndrome metabólico. Eso es en la parte del crecimiento prostático y el aumento de los síntomas de tracto urinario inferior. Si lo vemos del otro lado, esto también genera una mayor aromatización de la testosterona, aumenta los niveles de estrógeno, baja el líbido, baja la calidad de vida sexual y esto disminuye la masa muscular. Al disminuir la masa muscular, tenemos un peor control de glicemia sérica. Uno va de la mano con el otro. Entonces estamos viviendo una pandemia terrible que nos está dando muchísimas enfermedades por algo como el sedentarismo, malos hábitos, mala dieta. Sí, Ok, no hay duda de estos. Sí, perdón, Axel, ¿quieres comentar? Estoy de acuerdo con la Ok. combinación diaria, más que a demanda. Y de hecho, pues más de 25 ensayos clínicos aleatorizados apoyan este tipo de tratamiento. Entonces, y hay un consistente resultado de que ofrece beneficios tomar Ok. estos tratamientos. Perfecto. Doctor Carvajal. Adelante un micrófono, por favor, doctor Carvajal. Me llama mucho la atención varias cosas, ¿no? A mí me hubiera gustado en el interrogatorio la ingesta de alcohol, por ejemplo, la frecuencia sexual, el interés que tiene él por la eyaculación, cómo está la presión arterial, si le agregas tamsulosina a otro antihipertensivo, probablemente va a tener impacto. Me llamó la atención el antígeno, no está bajo, es 1.9, con una densidad de 0.04, pero bueno, hay que ver si tiene antecedentes. Si tiene antecedentes, ese antígeno está alto. El ultrasonido está bien, 40, no tiene lóbulo intravesical, la vejiga no se ve engrosada. Y yo lo abordaría de una forma más integral, ¿no? O sea, ese paciente no tiene medida de grasa visceral, se asume, tiene un índice de masa corporal de 30, tiene una obesidad grado 1, se asume que tiene grasa visceral. Y ese paciente tendrías que impactarle, modificar el estilo de vida, si no vas a modificar absolutamente nada, tienes toda la razón. Y otra, ¿por qué no están pensando, por ejemplo, en otras alternativas? ¿Por qué toda esta tamsulosina? ¿Por qué no piensan en Resum? Es un candidatazo a Resum. Sí. Y vas a tener mejor eyaculación, y no en cantidad, en intensidad. ¿Por qué no considerar Resum y algunas otras cosas más? Probablemente, ¿por qué no le pidieron testosterona? A mí me encantaría saber el nivel de testosterona, de estradiol de ese paciente, etcétera, independientemente de que le hicieran un InBody, ¿no? Pero creo que el abordaje tendría que ser más completo, ¿no? Sí, efectivamente es buen comentario. Hay otros parámetros que podemos utilizar. Sin duda el índice de masa corporal tal vez pudiera decir, por cuestiones de tiempo, no es el mejor parámetro para un síndrome metabólico, tenemos que usar otros parámetros de bioimpedancia, etcétera, ¿no? Pero en términos generales, y a lo que tú dices, para poder decidir si un tratamiento médico quirúrgico o uno de esos tratamientos de mínima invasión con la finalidad de evitar estas complicaciones o consecuencias, no sé si les llamó la atención algo, lo que ya mencionó el doctor Carvajal del ultrasonido. Su tratamiento lo basan en relación a algún parámetro del ultrasonido, particularmente, voy a ser más específico, al volumen prostático. Es que ese punto es bastante... Y les voy a mostrar lo que es siguiente. Entonces, este es un algoritmo dado por las guías europeas, donde habla muy bien sobre cómo desglosa, diseca y cómo decidimos el tratamiento en relación al volumen prostático. Ahí, como pueden ver, ven los cambios en estilos de vida, ¿sí? Y podemos decidir todas las herramientas farmacológicas, tratamientos farmacológicos, o irnos directamente a un tratamiento quirúrgico de mínima invasión. ¿Qué piensan al respecto? Yo creo Aquí en México hacemos algo diferente. Yo creo que deberíamos.
hacer algo distinto, porque por ejemplo, entre más joven el paciente que tiene un IPSS elevado, el volumen prostático se va a mantener en el rango esperado, pero es el típico paciente que tiene una barra media alta, que tiene la vejiga completamente trabeculada por la barra media alta y no está directamente relacionado con el volumen. Antes pensábamos que próstata grande, cirugía. Así de fácil. ¿Por qué? Porque está grandote y seguro no deja pasar. Ahí viene la importancia de hacer estudios como la uroflujometría, de hacer los índices de seguimiento, de valorar y preguntar a nuestros pacientes, porque no todos los pacientes son Pero iguales. ya tenemos un uroflujo de 12. En el ¿sí? caso este específico, Y ya tenemos estos síntomas, no hay una orina residual considerable, pero hay afección de calidad de vida. yo creo que un paso antes de la cirugía, porque sabemos bien, la cirugía es el tratamiento definitivo para el crecimiento prostático, punto. Pero hay pacientes que tal vez no consideran la cirugía o no quieren operarse o se quieren esperar o no habemos quienes hagamos resumen ni nada de eso. Hay opciones todavía y si queremos darle, se le puede ofrecer al paciente, dependiendo de la severidad de sus síntomas, empezar por un manejo. Si no funciona, entonces ya progresamos al otro. Bien. Axel, ¿algo más? No, creo que estoy de acuerdo. O sea, yo creo que primero valorar la cantidad de síntomas que tiene, el volumen prostático, y basarnos en eso e ir de menos a más, yo creo. O sea, si es un caso leve, síntomas moderados, pues tal vez el tratamiento farmacológico y estilo de vida puede ser una buena opción y creo que el Rezum puede ser algo que puede funcionar en este tipo de pacientes, totalmente de acuerdo. Pues si nos vamos al tratamiento farmacológico y dice el paciente, no, sí, me encanta, no sabía esa tecnología, quiero probar por un tratamiento médico, insisto. Ustedes, en base al volumen prostático, en todos los síntomas, dan un tratamiento continuo. ¿Hay alguna situación de dar una combinación o lo dan a demanda? Aquí hay algo más de evidencia de otro estudio en relación a la combinación de tansulosina-tadalafil. ¿Qué piensan de este estudio? Es un estudio ya de hace varios años. Ya tiene tiempo que Sí. se hizo y si te fijas la N no está tan grande. Es un primer estudio donde habla sobre la experiencia de esta combinación y a eso haría la pregunta, ¿esta combinación hay algo que nos pueda preocupar en potenciar efectos adversos? Por eso era la pregunta si utilizar a demanda, utilizo tansulosina o algún alfa bloqueador diferente, no lo sé, Bien. y utilizo tadalafil a demanda o utilizo, insisto, combinación. Bien, yo creo que de este artículo podemos sacar un par de lecciones. Fue de los primeros que se hizo. El único detalle que yo veo es que la combinación de tadalafilo de 20 miligramos diario se me hacía pues, una dosis pues, excesiva, ¿no? Y de hecho, a pesar de eso, los pacientes estaban contentos, o sea, consideraban que era un buen tratamiento, porque como dice ahí la gráfica, o sea, había una mejoría adicional en los puntos del IPSS e incluso un poco en la calidad de vida. Si lo comparabas a un tratamiento solo con tamsulosina contra tamsulosina con tadalafil. Ok, entonces concluyo de que le darían una combinación, no potencia efectos adversos. Se supone que sí y la fisiología te debería decir que sí, pero hay estudios que muestran que realmente el porcentaje de efectos adversos es mínimo. No se dispara, no sale fuera de porcentaje cuando se utiliza la adición de ambos medicamentos. Se mantiene dentro del mismo rango. Y a más tiempo pasa, los síntomas bajan mucho más, los efectos adversos. No ha habido evidencia de efectos adversos severos, no estadísticamente significativos, no pasa más allá de los síntomas, yo creo que un poquito más de cefalea, un poquito de migraña, flushing, pero nada grave o nada que te impida que te haga detener el manejo. De acuerdo. Bueno, aquí nada más mencionamos la comparación de monoterapia versus la combinación. No hay duda de lo que ustedes han mencionado, de que hay una mejoría más importante en los síntomas urinarios y el mejorar la función eréctil. Y aquí ya habíamos preguntado esto, ¿no? Si la combinación en comparación a monoterapia aumentaba, creo que ya los han mencionado, ¿sí? Y aquí, bueno, hay otra evidencia, no sé, Axel, si quieres comentar algo al respecto sobre esta evidencia que tenemos. Sí, claro, este es uno de los múltiples ensayos clínicos que hay y yo creo que lo importante de este artículo es enfatizar que con esta combinación fija entre tamsulosina más tadalafilo, sí tiene mayor cantidad de efectos secundarios, pero sin embargo son todos los típicos de usar inhibidores de 5-fosfodiesterasa, es decir,
congestión nasal, ruborización de la cara, dolor de cabeza, etcétera, que ustedes conocen perfectamente, y que en la mayor parte de los casos son tolerables y con el uso se van quitando. Y de hecho, en la tabla puedes ver como en la primera de la izquierda hay más síntomas al inicio, pero a medida que pasa el tiempo ya desaparecen mucho de esas molestias de dolor de cabeza, etcétera. Y lo más importante es que no se observan efectos adversos graves en estos pacientes. Queda todavía dentro de un perfil de seguridad pues muy bueno esta combinación. Y lo importante de esto es que es un estudio a 2 años y como ya mencionaban es un estudio ya con 5 miligramos, no con 20. Exacto. Y es algo que pues refuerza esta evidencia de que es una terapia segura en este paciente, ¿no? Y bueno, esta pregunta creo que ya la hemos mencionado. ¿Existe relación entre la severidad de los síntomas y el síndrome metabólico? ¿Hay una evidencia de la cual esta combinación en relación a monoterapia pudiera ser mejor, específicamente si nos vamos a lo metabólico? Y aquí les muestro esta evidencia donde sin duda hay pues esa asociación que decíamos, el síndrome metabólico. No sé si quieran ustedes profundizar un poco más sobre esta evidencia. Sí, lo que estábamos comentando al principio de la charla. Entre más descontrolado esté el síndrome metabólico del paciente, peor va a ser la sintomatología, no nada más prostática, sino en la economía global del paciente. El crecimiento prostático está asociado directamente a la presencia de síndrome metabólico. Los estados proinflamatorios están asociados a un crecimiento y un crecimiento nos va a llevar a un aumento en los síntomas prostáticos o en la mala calidad de los síntomas de tracto urinario inferior. Las estadísticas son muy francas, son muy evidentes. Un estado proinflamatorio del paciente nos va a dar muchos problemas y eso lo pueden ver en cualquier especialidad. Se puede ir hacia lo oncológico, se puede ir a lo funcional, hacia lo que quieran. Realmente el síndrome metabólico sí es una pandemia tremenda. Ok, esto también es otra evidencia actual, donde habla sobre los pronósticos de combinación, lo que ustedes han mencionado, ¿no? Que no hay duda que el tratamiento combinado pues alivia los síntomas, ¿no? Inclusive aquí algo particular de este estudio, aunque no es el tema del día de hoy, también hace un poco el hecho de que mejora a aquellos pacientes que han tenido una vejiga hiperactiva, o sea, mejora a aquellos pacientes con síntomas urinarios de almacenamiento, que es algo diferente que el paciente en este momento no tiene, ¿no? Pero bueno, veamos que esta combinación puede mejorar y hay que individualizar como cualquier caso esto. No sé, este es otro estudio. Axel, ¿quieres? Sí, de hecho, estoy aparte del mismo, son como las gráficas. Y yo creo que lo rescatable de este artículo es, o sea, qué tanto cambia esta combinación en pacientes que tienen síndrome metabólico contra los que no tienen. Y lo importante de todo este artículo es que se benefician igual los pacientes que tienen síndrome metabólico. Y también se nota que estos pacientes con síndrome metabólico empiezan con niveles basales peores de todo, ¿no? O sea, de función eréctil, síntomas de tracto urinario bajo, y a pesar de eso llegan a beneficiarse en el mismo grado. Y como bien comentabas, creo que función eréctil. Lo de la función eréctil, y particularmente en ellos se beneficiaba más lo de la vejiga hiperactiva, ¿no? Perfecto. Sí. ¿Cuánto tiempo recomendarían esta terapia? Porque es una pregunta que muy frecuentemente hace el paciente. ¿Cuánto tiempo me lo debo de tomar, doctor? Pues realmente Y al doctor Carvajal y ya sé que me tengo que operar, pero doctor, quiero dar la oportunidad, ¿no? Realmente el paciente puede utilizar la combinación de forma segura hasta que el paciente se harte. O simplemente cuando tengamos ya una falla en la progresión de la enfermedad, cuando hay una falla en la evolución del paciente, es decir, que sus índices, sus scores empeoren, que el paciente ya regrese a tener sintomatología a pesar del tratamiento, que hay una falla del tratamiento, yo creo que ahí podemos pararlo y no estar esperando más tiempo. O sea, lo que sí va a beneficiar al paciente ya tuvo el beneficio. Más allá de eso, yo no creo que haya un beneficio. En relación a eso, ¿ustedes ven un obstáculo que tengamos como servicios de salud, en particular que pudiera el paciente no tener algo que se llama una adherencia al tratamiento? Sí. ¿Ven eso, que tenemos esa dificultad o tenemos esta accesibilidad al medicamento como tal? Sí, sin duda representa un problema, ¿no? Con varias terapias médicas, ¿no? El apego que puede haber al tratamiento a largo plazo. Y pues en este caso no tenemos evidencia a tan largo plazo, ¿no? De qué tanto se pueden apegar a este tratamiento, pero lo podemos traspolar de otros medicamentos, ¿no?
Sí, porque si hay seguridad en un medicamento a largo plazo, en el otro medicamento a largo plazo, podemos asumir que a largo plazo la combinación de ambos es igual de seguro. Perfecto. Este es igual otro ensayo clínico donde habla de la eficacia y la seguridad de lo que hemos estado platicando. Y bueno, hablar de una evidencia del uso a largo plazo de la combinación, sin duda sabemos muy bien que existe esta eficacia, esta seguridad, ya lo demostraste previamente, lo has mencionado, Axel, en relación a la durabilidad del tratamiento en un buen tiempo de 2 años y que no hubo ningún problema de efecto adverso grave en particular. Vamos a pasar al caso clínico 2. Sí, Humberto, sí, ¿quieres participar? Adelante. Pues bueno, bueno, totalmente de acuerdo en el manejo de este manejo combinado. Ya, totalmente de acuerdo en este manejo combinado, pero yo creo que sí hay que hacer un poquito de énfasis, tocando un poquito el tema de la disfunción eréctil. Es que la disfunción eréctil no es un síntoma, es un síntoma, no una enfermedad, entonces que es multifactorial. Entonces, si tenemos un paciente con disfunción eréctil, yo creo que dejar claro que no nada más tiene disfunción, le agrego un tadalafil, por ejemplo, ahorita decir esto, sino sí investigar bien, porque a veces la disfunción puede ser la punta del iceberg y a veces podemos encontrar una enfermedad de fondo, ¿no? Totalmente, como dijo Axel, de modificar factores de riesgo o algo, y esto a la mejor, teniendo el origen de la disfunción eréctil, tratando la disfunción eréctil como tal, a veces, respondiendo un poquito a una pregunta que dijiste, ¿cuánto tiempo? A veces modificando el factor de riesgo que nos está dando, a lo mejor podemos revertir la disfunción. Entonces, a lo mejor en cierto momento ya no requiere la terapia combinada, sino a lo mejor nada más el de síntomas urinarios, sabiendo que el tadalafil también ayuda y beneficia a los síntomas, ¿no? Sí, o sea, individualizar el manejo es súper importante. Sí. O sea, lo que acabas de decir es también muy relevante. Las arterias pudendas de 1 a 2 milímetros, cuando empiezan ya a cerrarse, por la razón que sea, esto nos aumenta el riesgo a 5 años de tener 30 a 35% cardíaco. Un evento vascular, un evento cardíaco. Es decir, el paciente que llega con disfunción eréctil, especialmente el paciente menor de 45 años de edad, ese paciente ya no tarda en ser declarado hipertenso, si es que no ya lo es, y tiene un riesgo de más del 30% en 5 años de tener una cardiopatía. Entonces, lo que dice el doctor es completamente importante. La disfunción sí es un síntoma. Y estudiar bien esa disfunción. O sea, eso nada más quería dejarlo como, no nomás dejarla de ladito. Sin duda, ¿no? Sabemos que es parte de, no hay duda de reforzar ese comentario que comentas, y es muy importante eso, ¿no? Ok, vamos a pasar al caso clínico 2. Es un masculino de 72 años, es más comórbido, hipertenso, 20 años, diabético de 10 años de evolución, cardiópata isquémico, ya se le colocó un stent, tiene este tratamiento actual de empagliflozina, 25 miligramos, su aspirina, su antihipertensivo con los sartán 50 miligramos, y él pues llegó al motivo de consulta por síntomas de vaciamiento, pero presentó un cuadro de retención urinaria. El tratamiento que ven previamente, esa retención lo tuvo hace 15 días y tuvo finasteride, y le dio el médico finasteride 5 miligramos y tansulosina. Cuando llega con nosotros, actualmente sin sonda, hago la aclaración, ¿sí? Tiene síntomas de 22 puntos mixtos, un índice de masa y la presión pues relativamente controlada, con un tacto rectal que muestra una próstata mayor, una próstata grado 3, no sospechosa, y los laboratorios que nos muestra es un antígeno prostático de 3.5, tiene una hemoglobina glucosilada de 8.1, laboratorios de exámenes de orina sin desarrollo, a pesar de haber tenido el evento previo, una creatinina de 1.4 y una glucosa de 105. Les muestro aquí, este es la uroflujometría que se realizó. Como pueden ver, es una que muestra básicamente una curva prolongada, ¿sí? Y una próstata del ultrasonido que muestra aproximadamente mayor de 60 cc aproximadamente. Y aquí les muestro realmente el volumen premiccional y la orina residual. ¿Qué piensan al respecto de esto? Este paciente en particular que es más comórbido, tiene más factores de riesgo probablemente. Y aquí, ¿cuál sería el tratamiento farmacológico a considerar antes de la cirugía? Muy probablemente este paciente va a un tratamiento quirúrgico. Tiene factores de riesgo ya establecidos
No sé si quieran mencionar alguno al respecto que ya dijeran, mañana hay que operarte. O si vale la pena darle un tratamiento, o decirle esos tratamiento previo que ya le mencionaron, ¿es el correcto? ¿No fue correcto? ¿Le darían otro tipo de tratamiento? No sé qué piensan. Bueno, yo creo que sin duda, creo que todos estamos de acuerdo que este paciente pues necesita un tratamiento quirúrgico, ¿no? Lo del tratamiento farmacológico yo creo que sería solo en ciertos contextos, ¿no? Por ejemplo, que el paciente necesite una optimización antes de la cirugía por todas las enfermedades que tiene, o porque hay una lista de espera larga en la institución, por ejemplo, o que tenga que arreglar cosas de su seguro, por ejemplo. En ese contexto yo creo que sí podríamos darle algún tratamiento farmacológico en lo que esperamos un tratamiento quirúrgico definitivo, ¿no? Sí, no, este paciente directamente, o sea, tiene toda la cara de que es un paciente que necesita ya el abordaje quirúrgico. Pero recuerden que son pacientes de alto riesgo, ya vieron todos los comórbidos, necesita una valoración y estabilización preparatoria antes de ingresar a quirófano. Si es una cirugía, la técnica que quieran de bajo riesgo, que se quede de bajo riesgo. No se vayan de que ya te tengo que operar rapidísimo porque mañana tengo que pagar colegiaturas. O sea, traten de cuidar esa parte. En ese inter, sí estoy completamente de acuerdo con lo que dice el doctor Axel, hay que darle algo al paciente porque ya cayó en retención una vez. El manejo médico no va a ser para evitar que vuelva a caer en retención, va a ser para reducir el riesgo de que vuelva a caer en retención. En lo que se estabiliza, en lo que hace lo del papeleo de la aseguradora, lo de la institución, lo que quieran, no dejen desprotegido al paciente. ¿Sí? También si se fijan, no sé si alcanzaron a ver, la capacidad vesical ya está muy reducida en este paciente, o sea, ya tiene una afección severa, seguramente la vejiga es de mala calidad y aquí sería, en mi opinión personal, un error mantenerlo con tratamiento farmacológico porque aunque mejorara un poquito más la sintomatología, no va a disminuir la progresión del daño al tejido vesical. Acabas de tocar un punto, pero bueno, ya mencionaste, creo que no hay duda de que necesita un abordaje por un cardiólogo, que nos dé la valoración preoperatoria. Pero, ¿qué harías? O sea, le dices, no, el finasteride y tansulosina lo tiene que quitarse. ¿Qué le dices? Porque en lo que lo ve el cardiólogo y más si está de vacaciones o algún otro contratiempo, etcétera. Sí, yo creo que por lo que veo, o sea, es un paciente que tiene historia de cardiopatía, pero ya fue tratado, está estable. Yo en el Inter le daría, pues, agregarle este manejo, pues, el inhibidor de 5-fosfodiesterasa a este paciente. En lo que o sea, le agregarías la tansu, el inhibidor de 5-alfa reductasa que lo tiene y un fosfodiesterasa. Sí, aunque sabemos que no hay evidencia de esa triple combinación que tenga un beneficio, podría mejorar ligeramente los síntomas de tracto urinario bajo y la calidad de vida. Lo que ¿Y no crees que aumentaría un poco el efecto adverso cardiovascular del paciente? Estamos hablando de un corto plazo, entonces creo que podría ser seguro en ese contexto. O sea, tú hablas ya de una triple terapia en este contexto, probablemente veamos a futuro, nos escuchen y tengamos una molécula con 3 medicamentos como los antihipertensivos. Y bueno, supongamos no te acepta el tratamiento de esa fosfodiesterasa porque tiene miedo. Y vuelvo a regresar a la pregunta, le dices, si le quitas el tratamiento dual, se lo mantienes, lo cambias, y si te pregunto cuánto tiempo se lo darías, ¿cuándo lo revalorarías? ¿Cuándo lo vas a revalorar? Yo en lo personal ya lo valoraría para programación quirúrgica y el manejo no se lo movería, se lo dejaría. Y si te dice, doctor, me encanta, sí, me quiero operar, me quiero estar, pero tengo miedo y no quiero operarme. Hay que explicarle bien al paciente a lo que se está arriesgando y decirle que si vuelve a caer en retención aguda. Deme oportunidad, quiero mejorar de mis síntomas. ¿Cuánto tiempo ustedes lo volverían a revalorar en la consulta? Yo lo estaría viendo cada 3 meses con neuroflujometrías progresivas para mostrarle y evidenciarle que esto no está mejorando. ¿Le harían algún otro estudio de abordaje para que pudieran confirmar o reafirmar más bien su decisión terapéutica? No, yo no. Tal vez una cistoscopia, si acaso, si queremos un poquito más invasivos para valorar la calidad del detrusor, para ver que no tenga trabéculas, que no tenga ya pseudodivertículos. Es decir, el paciente que ya tiene afectado el detrusor, aunque se opere, eso no va a mejorar la calidad del detrusor, se va a detener la progresión del daño. Pero ese es el típico paciente que ya se dejó pasar mucho tiempo antes de operarse
y cuando se opera queda pésimo. Y lo que funcionaba como tapón, siendo la próstata, ahora sí ya se expresa con incontinencia urinaria por espasmos vesicales, por una mala dinámica vesical. ¿Por qué? Porque se dejó pasar mucho tiempo. ¿Qué piensan del problema cardiovascular que tiene, la cardiopastía? Sabemos que, por ejemplo, si este paciente tuviera insuficiencia cardíaca, un BNP alto, ¿hay cierta relación? Yo sé que no es el tema, pero podría orientarnos más en el tratamiento porque sabemos muy bien que estos pacientes, si mejoras el vaciamiento, también mejoran desde el punto de vista del corazón. ¿Qué harían al respecto? No, la verdad es que yo creo que en este caso lo más importante pues es, o sea, si el paciente no es candidato a un tratamiento quirúrgico formal, pues podemos pensar en estas alternativas no quirúrgicas en un contexto de un paciente de alto riesgo, ¿no? ¿Le harían una videodinamia? Pues no, yo creo que no. No, porque realmente no va a aportar más. El paciente ya está perfilado, ya tiene el diagnóstico, ya tiene el tratamiento, simplemente es el momento en que Escuché va un a poquito llegar. que decías de que tiene ya la vejiga muy dañada, que tiene una orina residual tal vez incrementada. ¿Nos aportaría más? Yo sé que no es el tema, pero hablando de los abordajes diagnósticos Sí, nos en el aportaría contexto para- de este paciente comórbido. Yo creo que serviría mucho para aterrizar al paciente a la idea de lo que tiene y lo que necesita hacer. Todos los pacientes, evidentemente, la cirugía nunca va a ser su primera elección, pero cuando está indicada, está indicada. Y tenemos nosotros que explicarle al paciente, no convencerlo, sino decirle, mira, por esta razón es por lo que se te tiene que hacer esto. Y ya de ahí, pues ya se puede escoger distintos tipos de técnicas quirúrgicas, lo que sea. Hay técnicas que pueden permitir que incluso el paciente anticoagulado se opere, pacientes con cardiopatías. Es decir, el paciente prevalorado y estabilizado con un manejo multifactorial, multidisciplinario, la verdad es que le va muy bien. Supongamos que no hay duda que se tiene que operar. Hablando del punto de vista urológico, factores de progresión que nos den mensajes a la audiencia de que vean en este paciente, de reafirmar más el hecho que tiene que operarse, que nosotros tenemos que decirle, tiene estos 3 factores que pueden condicionar que el tratamiento dual no va a mejorar. En este paciente yo hablaría, por ejemplo, de la intrusión intravesical de la próstata, hablaría de la capacidad reducida de la vejiga, no vi la medición del espesor de la pared del detrusor y la No sintomatología. lo medimos, pero supongo que está Se ve un poquito más engrosada. Sí. Pero vuelvo a los datos clínicos y me voy a regresar. Sí, de hecho, este paciente Axel, presenta sí. varios factores de riesgo o ya de progresión, ¿no? De hecho, la retención urinaria aguda, los síntomas de tracto urinario bajo severos y tal vez pues el antígeno prostático también, que es un factor predictor de que van a necesitar un tratamiento quirúrgico cuando están arriba de 1.4, 1.6. Entonces, creo que hay lecciones que nos dejan estudios clásicos, ¿no? O sea, Claro. respecto a eso. Sí, me refiero particularmente a estos factores de progresión y que sabemos que van a reafirmar el tratamiento médico basados en el estudio de MTOPS. Tal vez te refieres a esto, que es un estudio del 2003 y probablemente donde habla sobre esta combinación dual con doxazosina, con finasteride, ¿no? Donde se vieron factores de progresión y una mejoría con la terapia combinada, ¿no? Y sobre todo también el hecho del otro estudio, el COMBAT, posteriormente en el 2006, la combinación de tanzolosina, ¿no? Con dutasterida, donde habla sobre ese beneficio y esos factores de progresión igual, ¿no? Ok, ¿qué impacto tendría la cirugía en la función eréctil en este paciente? ¿Le darán importancia en este paciente comórbido la función eréctil o no? Se tiene que preguntar, es parte del abordaje, pero realmente la cirugía en la función eréctil, a menos que haya alguna complicación severa o estemos afectando algún tipo de estructura, realmente no tiene por qué afectar, siempre y cuando el paciente tenga una buena función eréctil y se le explique. Ok, aquí les muestro algo de evidencia, no sé si quieres comentar, Axel. Sí, de Adel. acuerdo. O Ajá. sea, creo que estoy totalmente de acuerdo. La evidencia de estudios aleatorizados controlados, en metaanálisis de red, como se ven en las gráficas, no hay ninguna diferencia en cuanto a los efectos que tenga en la función eréctil, o sea, como deleterios, ¿no? Si los comparas con pues, la resección transuretral monopolar contra todas las técnicas que se hacen hoy en día, ¿no? Más que nada depende de su función eréctil basal, ¿no? Sí. Y de sus comorbilidades. Ok, perfecto. No sé si quieran comentar algo más. No hay duda que en este caso particular tiene muchos factores de progresión. El tratamiento es quirúrgico.
Probablemente la terapia dual como mensaje es una opción mientras Temporal. el paciente pueda tener ese beneficio. Probablemente algunos pacientes muy específicamente van a tener una mejoría y evitar la cirugía a corto o mediano plazo, pero no hay duda que tenemos que revalorar el caso principalmente. Vamos a pasar al siguiente caso clínico. Perdón, yo Sí. tengo una duda del caso. Dime. Ajá. ¿Cuánto tiempo tenía con el tratamiento con inhibidor de la 5-alfa reductasa? 15 días. Ah, ok. Sí, también. Es que no me brincó un quedó- poquito el no me- Sí, lo enmascaramiento. mencioné 15 días, es un muy buen Es punto. que se me Sí, recuerden no que- escuché esa parte, por eso no quería Sí, dejar. sí, 15 Como días. oncólogo me llamó la atención. A- a mí también me llamó la atención como oncólogo, sería 7 de su antígeno, tiene una densidad de 0.11 limítrofe, porque para nosotros es 0.12, y ese paciente con 72 años, la verdad es que requeriría, dentro de todo lo que decía, por lo menos una resonancia que son muy baratas, ¿no? Sí. Y ese paciente, aquí no hay vuelta de hoja, tiene una cosa que se llama una indicación absoluta que es retención. Le están dando mucho vueltas a las cosas. Él, pues si quiere otra cosa, pues que vaya con el doctor Aguado, con otro, conmigo, ya no está. Yo no soy su médico. Yo no me voy a hacer responsable de usted. No, la idea Porque es no es hacer medicina a la carta, güey. ¿Qué quiere usted? Esto, pásele. No, claro. Cirugía, y si no, vaya con otro. No, la finalidad del caso es, no hay duda que sin duda es quirúrgico, pero hacer ese ejercicio clínico de detectar factores de progresión que el paciente tenemos la obligación de decirle y de reafirmar nuestra terapéutica, ¿no? Y por otro lado, lo que ustedes mencionan es algo muy correcto, ¿no? Recuerden que también tuvo una retención urinaria, se le colocó sonda, aunque ya cuando llegó a la consulta sin sonda, pudo haber sido también una contribución a que puede haber aumentado. No hay duda de que tienen que hacer un abordaje si ustedes lo sospechan. Y hay otra cosa que quisiera comentarles yo como nucleador. Finasteride no nos gusta, a mí en lo particular no me gusta. Dices, vas a poder hacer la nucleación sin problema, no pasa nada. Pero los planos no me gustan. Sí siento la diferencia cuando toman finasteride y no toman finasteride. Y el impacto que va a tener finasteride en ese paciente es absolutamente marginal. Es como un champú para mí, o sea, nada. Sí, sin duda, algo que mencionas y podríamos rescatar lo que tú comentas es que recuerden que el finasteride no actúa tan rápido. Sí, el paciente debe saber que tiene que esperar semanas y muy probablemente esto pues sea el hecho de que el paciente inclusive regrese o cambie de médico por el hecho de como ustedes mencionan, ¿no? De tener ya algo más resolutivo. Y preferiría, y me encantaría preguntarle a ustedes, expertos, ¿qué opinan de la dosificación de cada 12 horas de tamsulusina? Porque les comento, en mi situación muy personal he sufrido algunos datos irritativos y tamsulusina no dura 24 horas en sangre. Cuando mucho dura 12, 14, y entonces, ¿por qué no darlo cada 12 horas? Porque es cierto, o sea, el paciente presenta las molestias después porque se los damos en la noche y en el transcurso de la mañana el paciente tiene molestias. Y esa dosificación de cada 12 horas yo la veo infrecuente, pero yo en mi consultorio la veo frecuente porque el paciente es bien tolerado y es bien recibida por el paciente. ¿Ustedes quieren responder cada 12? Realmente yo lo he utilizado nada más en 2 pacientes por la misma situación de que me dices que duermo muy bien, no me levanto, y si me levanto orino perfecto, pero me dan las 10 de la mañana y ya, otra vez. Entonces, experiencia propia sí lo he tenido con muy pocos pacientes, les ha funcionado muy bien, tampoco he visto problemas en defectos adversos, pero esos 3 pacientes que he tenido ya tenían indicación directa de cirugía, entonces no es como que los pude llevar a mucho tiempo. Sí, es un buen comentario. De hecho, recientemente han salido 2, 3 estudios alemanes donde mencionan de nuevo el rescate que lo veíamos hace muchísimo tiempo con la tamsulosina, o veríamos y con la dosificación de cada 12 horas, donde demostró que no hay más efectos adversos, hay un poco más de mejoría de síntomas, pero sí no olvidar que es muy importante detectar e individualizar los factores de progresión que el paciente pueda tener, ¿no? Que es una monoterapia hasta cierto punto. Sí, Eric. Y también me gustaría preguntar si tienen experiencia, porque también el uso de finasterida o dutasterida se ha demostrado que disminuye el potencial sangrado de la próstata. Entonces, si lo han llegado a utilizar justamente como la medida para aquellas próstatas que están muy congestivas, que han tenido episodios de hematuria frecuentes, como manera de preparación a la cirugía, que hay estudios bien demostrados que funciona. Para RTP, para JOLEP, no lo sé, no los he visto, pero me gustaría saber eso. Realmente yo no estoy enterado. He escuchado de forma anecdótica incluso que han utilizado análogos, bloqueadores ya centrales unos meses antes, pero por maestros que se les ocurrió hacerlo, pero que esté avalado o estudiado, o que yo tenga experiencia, honestamente no.
Sí, sin duda hay evidencia. Sin embargo, pues, como en la práctica no es tan común ver esto, ¿no? De dar esto niveles de 5-alfa reductasa. Pero sí, sin duda se ha demostrado que puede disminuir algo el sangrado, ¿no? Yo podría aportar a tu pregunta que sin duda sí hay evidencia ya un poco de hace varios años, donde sí se ha demostrado que disminuye la tasa de sangrado, puedes operar mejor. Recordar que reduce el volumen prostático hasta un 26-29%. ¿Sí? Ven aquel paciente obviamente que no se quiere operar y que o tiene alguna comorbilidad, como ya mencionaron, que se tiene que esperar. Pero sin duda, ¿no? Y en relación particularmente al dutasteride con OLED, pues es el hecho de que le preguntan al paciente porque han visto pues ciertos detalles en relación a los planos, ¿no? De acuerdo a la técnica de cada experto de HoLEP que hagan. Perfecto, bueno, vamos al siguiente caso clínico. El último caso es un masculino de 64 años, es un paciente que tiene artritis reumatoide, 5 años de evolución, diabético, obeso, tiene como tratamiento para base 5 miligramos de prednisona, tiene metformina, y el motivo de consulta igual son síntomas de vaciamiento, chorro débil, pujo, pero él nos muestra que también tiene fatiga, disminución de la libido, dificultad para concentrarse y disfunción eréctil. Tiene un índice prostático de 18 puntos, ahí está desglosado de acuerdo al índice internacional, y bueno, y tiene un índice internacional de función eréctil de 11 puntos, con un índice de masa corporal de 32, una próstata no sospechosa grado 2, los laboratorios que ustedes ven es un antígeno de 1.6, estudios normales, una creatinina normal, la glucosa 95, hemoglobina glucosilada 6.5, y aquí en el hospital se le hizo una testosterona total en 2 ocasiones donde pues muestra 140 y 147 completamente con este perfil hormonal. En este paciente aquí les muestro, de acuerdo a esto, se le hizo una uroflujometría que obviamente pues reafirma que tiene estos síntomas de vaciamiento, tiene esta próstata aproximadamente de unos 45 cc de volumen, y les muestro el ultrasonido donde mostramos el volumen pre y post, donde hay algo considerable de orina residual. Mi primer pregunta en este paciente, ¿es algo común que veamos este paciente? ¿Existe alguna relación de síntomas del tracto urinario inferior, disfunción eréctil? Aquí le agregamos hipogonadismo. A esto, ¿qué piensan? ¿Es algo común? ¿Es algo que desde el punto de vista clínico, desde los síntomas, tendríamos ya que abordar un paciente con hipogonadismo o nos enfocamos solamente a los síntomas de vaciamiento? Pues yo, en lo personal, yo me iría por los dos al mismo tiempo. De hecho, me preocuparía un poquito más los síntomas de déficit de testosterona que tiene el paciente, porque para cuando el paciente ya tiene estos síntomas, ya lleva rato estando mal, y esos niveles de testosterona están bajísimos. El paciente de testosterona total debería estar arriba de 300, 350, y si tiene menos de 50 años de edad, tiene que estar arriba de 450 nanogramos por decilitro. Ahora, de las testosteronas, la total no nos sirve como un marcador de eugonadismo, debe utilizarse la testosterona libre también. Y la gran mayoría de los pacientes que tengo con testosteronas libres bajas tienen menos de 40 años de edad. Es la nueva realidad, por eso es que hay tantos pacientes con infertilidad, porque estamos produciendo mala testosterona, los volúmenes testiculares están siendo afectados. Entonces, este paciente no sabemos desde cuándo tiene esos niveles de testosterona, no sabemos si ya parte del síndrome ya tiene una densitometría alterada, no sabemos en qué otras cosas le está afectando. Si se fijan, pues está parte siendo inhibido por la prednisona crónica, por la artritis reumatoide, y es diabético. Pero de hecho acabas de comentar algo importante, y perdón que te interrumpa. Si yo fuera el paciente y te preguntara, bueno, doctor, ¿por qué tengo esta baja testosterona? ¿Es el tratamiento es por mi obesidad? ¿Es por la prednisona que me provocó esta situación? Aquí es el huevo y la gallina, no sabemos. Ya sea que la obesidad fue lo que dio pie a que empezara con déficit de testosterona, una alteración en la comunicación del eje, o fue al revés y esto fue lo que nos llevó a la obesidad o el síndrome metabólico. O sea, realmente se tiene que abordar al paciente de forma de los dos lados. Me preocuparía, como les digo, me preocupa el hecho de que el paciente no sabemos desde cuándo tenga esos niveles de testosterona. ¿Ha cambiado un poco los factores de riesgo para medir testosterona en un paciente? Porque recuerdo bien que era diabetes, obesidad, que ya era un criterio para tomar testosterona total de inicio,
¿O Ahorita es en el parte de 2025 screening. estos criterios han cambiado? No sé las guías que digan, pero realmente lo que se está aconsejando actualmente es hacer el screening junto con el antígeno prostático. Porque si recuerdan hubo un consenso en el 2013 latinoamericano de hipogonadismo, donde pues, se decía que todo paciente obeso, todo paciente diabético, habría que ya tomarle de inicio una testosterona total, ¿no? Y por eso les muestro que estas dos determinaciones de testosterona nos hace un poco tal vez diferente a lo que nos comentas, no sé qué piensa Axel, en el hecho de que estas dos determinaciones confirman un hipogonadismo. Ujú. No necesitamos tal vez la libre, probablemente. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, con la total, o sea, puede ser suficiente para hacer el diagnóstico, ¿no? El problema de la testosterona libre es que solo en pocos lugares la hacen bien. O sea, tiene que hacer un estudio especial de equilibrio de diálisis y que básicamente la hacen bien en la Mayo y otras clínicas. Entonces, en México sí es un poco difícil confiar totalmente en la testosterona libre. Y digo, este paciente tiene todos los síntomas de hipogonadismo más 2 testosteronas totales bajas, pues es un hipogonadismo de inicio tardío, ¿no? Y que, como dice la pregunta, pues se relacionan mucho las tres cosas, ¿no? O sea, síntomas del tracto urinario bajo, etcétera. No sé si ustedes quieren, al momento aquí les muestro algo de evidencia, que hay relación fisiopatológica entre disfunción, ya sabemos síntomas urinarios, ¿sí? Y aquí podemos agregar algo de evidencia con hipogonadismo. Realmente aquí menciono la siguiente, no sé si quieren profundizar algo al respecto. Sí, básicamente que hay una relación bastante directa entre hipogonadismo y síntomas de tracto urinario bajo, y va mucho de la mano con lo que el doctor Adel decía hace rato. O sea, el intermediario parece ser el síndrome metabólico, que está muy de la mano con el hipogonadismo, y eso te trae varios factores como menor síntesis de óxido nítrico, mayor actividad adrenérgica, mayor actividad de la roquinasa, como dice ahí, que estimula la contracción del músculo liso y provoca disfunción eréctil y problemas de obstrucción prostática, ¿no? Entonces, más que nada a eso se refiere. Ok, y les hago una pregunta, si consideran iniciar una terapia dirigida a los síntomas urinarios y sustituir al paciente con testosterona, ¿cómo lo harían ustedes? Aquí pongo una opción 1, darían solamente tratamiento para el crecimiento prostático. La opción 2, darían un tratamiento simultáneo para el crecimiento prostático y lo sustituirían hormonalmente. ¿Qué harían? Yo miré por el 2. Yo abordaría los dos al mismo tiempo. Los dos, ok. Sí, de acuerdo. De hecho, pues a veces hay como el temor, ¿no? De que si le das testosterona puede haber un problema con los síntomas de tracto urinario bajo, y pues la evidencia es todo lo contrario, ¿no? Al contrario, Ok. es protector. Sí. Y si el paciente dice, doctor, tengo miedo a usar testosterona, No ¿por qué tenga no miedo. probamos solamente un tratamiento para mejorar los síntomas? Es que realmente está más que Le evidente damos que lo necesita. tansulosina, tadalafil, mejoramos la disfunción eréctil, ya lo hemos mencionado. Es que aquí la alteración sexual viene por el déficit de testosterona. No es al revés. Si yo doy medicamentos inhibidores de fosfodiesterasa, no voy a estar quitando el déficit de testosterona. Y de Y si hecho, ese déficit de testosterona, perdón, fue un falso positivo, como mencionas, Axel, ¿no vale la pena primero iniciar un tratamiento 3 meses y esperar dar una terapia hormonal con testosterona? no, yo creo que desde inicio yo intentaría las dos cosas y tratar de convencer al paciente que al sustituir el hipogonadismo va a haber una mejoría también de los síntomas de tracto urinario bajo. De hecho, hay varios estudios que apoyan. Ok, y aquí te muestro esto de evidencia. ¿Qué nos puedes decir sobre la testosterona hiperplasia? Precisamente lo que estábamos platicando. O sea, hay estudios donde en pacientes que son hipogonádicos y que tienen síntomas de tracto urinario bajo, al darle sustitución con testosterona, al cabo de un año, se nota que los que tienen mayor concentración de testosterona tienen una mejoría más significativa en los síntomas de tracto urinario bajo. El tejido se vuelve mejor, responde mejor al tratamiento. ¿Y qué le darían? Por cuestiones de tiempo, ¿qué le darían? Yo lo empezaría con algo que lo convenza rápido, que sea reversible, que no sea duradero, como el gel. Una vez que tengo el paciente con gel durante un solo mes, el paciente ya es más lúcido, puede entender Recuerda que mejor. tiene artritis, se le va a dificultar ponerle el gel. Pues que se lo ponga alguien más. ¿Alguien se lo ponga? La señora, Ok, la abuela, buen la punto. nana, quien quiera. Ok. Pero el gel te permite una cosa muy básica. El día que no te lo pones no tienes testosterona. El día que te lo pones sí la tienes y tienes el beneficio mental. El paciente se vuelve mucho más lúcido y puede tomar una mejor decisión sin tener síntomas depresivos,
como los trae el déficit de testosterona. Ahora, si de plano no tiene nadie que le eche una manita literalmente, empezamos con inyectables de mediana duración. Ok. ¿Tú, Axel? ¿No? Yo creo que empezaría con corta acción, pues, o sea, puede ser geles o puede ser los de que duran cada 3 semanas, ¿no? Ok, perfecto. ¿No iniciarían una testosterona de depósito? No, ¿Por qué? nunca. ¿Por qué no? Porque necesitamos ver cómo responde, llegar a una dosis adecuada del paciente. Tiene que Y- titularse la dosis. Cada quien metaboliza los diferentes esteres e isómeros, los metabolizamos ¿Pero distintos. está contraindicado absolutamente? No, No. no. Ok. ¿Y si le pongo pellets? Eso El está problema de por- los peles es que no hay regulación en México. Si estuviéramos en Estados Unidos, donde está el Testopel, que está regulado por la FDA, pues sí, ahí sí sería una opción confiable. Y aparte no somos ginecólogos. Los ginecólogos son los que usan los pellets. Ok, perfecto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de la audiencia. No sé si tenemos preguntas en redes. No hay ninguna. Perfecto. La tasa de abandono de pellets. La gran mayoría de la gente se puso una, máximo 2 y Sí, claro. Sí, la extrusión, las molestias para el insertarlo. abandono es como de... Es más del 60, 70%. Total, ¿no? Sí, ahora, una cosa... Ya no hay nadie. No, nadie lo sigue. Ahora, una cosa muy importante. Lo que se está poniendo en el pellet, como no está avalado, no está descrito, estamos midiendo una testosterona que no sabemos si tiene afinidad por el receptor androgénico. Es decir, en los estudios de sangre tú ves pacientes que tienen testosteronas suprafisiológicas y se sienten de la fregada, se sienten muy mal. Es decir, la testosterona que se está aplicando, se está distribuyendo en el pellet, no tiene afinidad por el receptor. Hagan de cuenta que no se está poniendo nada. Y en cambio, sí está aromatizando, sí está aumentando los niveles de estrógeno y el paciente cada vez clínicamente se va más para abajo. Es mejor utilizar lo que funciona. Perfecto, pues les agradezco, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la asistencia. De nuevo, gracias a Laboratorio Silanes por la confianza y obviamente gracias a la Sociedad Mexicana de Urología. Que tengan muy buenas noches. Paso la palabra al doctor Eric Hernández. Muchas gracias a todos los participantes de esta sesión. Agradezco enormemente al gran panel de expertos y como muestra del agradecimiento por acompañarnos el día de hoy, nuestro presidente, el doctor Román Carvajal García, les hará entrega de un reconocimiento al doctor Moisés Abraham Adel Domínguez, al doctor Axel Alberto Cayetano Alcaraz y al doctor Ricardo Alonso Castillejos Molina. Tenemos los resultados del sorteo del día de hoy. El ganador del Apple Watch es el doctor Jaime Barraza y los ganadores del 50% de membresía son el doctor Saiz de la Paz, aquí del Hospital Juárez de México, y el doctor Fernando Ponce, Sebasta Morelia. Por favor, contacten a las oficinas para hacer válidos sus premios. Finalmente, nuevamente, gracias a todos por su asistencia. Les recordamos que la página del Congreso ya está disponible, donde podrán ver todos los programas que tenemos, sesiones plenarias, los cursos Transcongreso. Ya pueden inscribirse a las diferentes plataformas académicas que tendremos en SMU 25 y además de ello también podrán bajar las convocatorias de los diferentes concursos de trabajos libres, del concurso de fotografía, del concurso de los premios SMU 2025 y del Cinema SMU, que repetirá su segunda edición en Guadalajara. Muchísimas gracias a todos, buenas noches.